Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traemos un vídeo, obviamente, sobre, Ricardo, hipoteca de la casa. Cómo pedir una hipoteca en el Reino Unido. Muy bien, entonces, principalmente va a ser Ricardo el que nos comente cómo hacerlo, así que tiene aquí sus notas. Tengo que buscar la página. Y nos va contando. Obviamente, como ya sabéis en otros vídeos que hemos contado, nosotros hemos comprado una casa en Inglaterra. Ha sido un proceso largo por el hecho de que la casa estaba sin construir, estaba en construcción, pero obviamente ha sido un proceso, o sea, largo pero beneficioso y muy satisfactorio porque al final hemos conseguido nuestra casa, básicamente. Entonces, nada, ¿por dónde empezamos? Empezamos por decir cuáles son los protagonistas de este cuento. Venga. Los protagonistas son quien compra la casa, entonces en este caso nosotros, el banco, que prácticamente, o la institución financiera que nos da el dinero y nos deja la hipoteca, y en nuestro caso el broker, que es prácticamente la figura que inicialmente se dice advisor, que decimos ayuda, da sugerencia a propósito de cómo la hipoteca funciona, etcétera, y este gratuito. Y después como broker, que te encuentra la mejor institución financiera, el mejor banco para conseguir la hipoteca con las mejores condiciones. Esto a veces se paga, a veces no se paga. Nosotros no lo hemos pagado. No hay una regla específica, simplemente algunos cobran, otros no. Entonces es más importante pedirlo antes. Dice, ¿cuál es tu broker fee? Ninguna, perfecto, podemos trabajar. Otros te pueden pedir 700, 300, algunos 1000, simplemente porque quieren cobrar. Exacto. Entonces, si estás en la misma situación o estás en el proceso de comprar una casa, preguntar cuánto vale y buscar hasta que encontráis uno que sea más barato, o a lo mejor encontráis uno que sea gratis, ¿no? Como decimos nosotros. Merece la pena pedir unos cuantos antes de hacerlo, pero bueno, como decimos, este elemento no es indispensable. Nosotros podíamos haber ido en cualquier banco, pedir que nos ofrecen y ya está, y tenéis ya pero una también idea. Tendrías que ir banco a banco, entonces esa persona, esa figura, te lo hace más rápido. Tiene toda la lista de los bancos, tiene un sistema a propósito que dice las mejores, todas las opciones que hay disponibles con todos los bancos que ofrecen este servicio en este país. Muy bien, entonces, siguiente, ¿qué más necesitamos? Ahora que hemos presentado los elementos, tenemos que tener presente cuánto podemos pedir, cuál es la cantidad de dinero que podemos, que podemos tener, porque antes de ver la casa tienes que saber cuál es tu budget, si no puede ser que ver una casa y puede ser más alto o abajo. Sí, que te ilusiones con esa casa y al final no puedes pagarla. Entonces, solamente el cálculo es el salario de la persona que están pidiendo la cosa, en este caso mi salario más el salario de Elena, multiplicado por los dos multiplicado por 4,5. Entonces, si ganáis, por ejemplo, entre los dos, por decir, 40.000 libras, pues 40.000 libras por 4,5, eso es. Por eso yo hago siempre el ejemplo, vale. Con 100.000 libras son 450.000, eso es lo que se puede pedir. Vale. Entonces, bueno, cualquiera sea el ejemplo, sea el caso, simplemente multiplicado por 4,5, y eso es lo que el banco, según las circunstancias, os prestaría, ¿no? Exacto, exactamente. Y ¿qué más? Obviamente tenemos que calcular conjunto que hay una parte del depósito, entonces una cantidad de dinero que tenemos que dar ante tiempo, que no podemos pedir al banco, como una seguridad que nos da, decimos, posibilidades de ser propietario. Eso se llama el depósito. Y cuanto más depósito mejor, porque obviamente tienes que pedir menos al banco. El mínimo creo que es solamente 10% lo que se da, normal. 5% con la ayuda del Estado, que se llama Help to Buy aquí en el Reino Unido, donde el otro 5% lo pone el Estado, lo pone HMRC, pero bueno, después si eres en deuda con el banco y con HMRC. Entonces, nosotros no hemos necesitado, entonces no lo hemos utilizado, pero si alguien necesita comprar una casa en ese momento, le merece la pena comprar la casa en ese momento, pero tiene solo el 5%, hay esa opción. Pero mejor no usarlo. Pero está la opción, en caso de que se necesite, está la opción, pero mejor no usarlo.
En alternativa hay lo que se llama shared ownership, que quiere decir propiedad compartida, donde efectivamente comparte la propiedad de esa casa con el Estado y la otra parte la alquila, ¿no? Sí, en un sentido la alquila, pero nunca será totalmente tu casa. Pero si tú no estás en la posición económica de tener nunca tu casa, por lo menos es mejor que alquilar esa casa, por lo menos que sea el 40, 60, 70, 80%, esa casa es tuya de ese porcentaje. Entonces mucho mejor que no, nada. Que nada. Exacto. Nosotros no hemos necesitado de eso, de esa forma no había esa posibilidad por esta casa, No, entonces no es aplicable. Muy bien. Bueno, ahora que sabemos más o menos que cuánto hemos dicho, cuánto se puede pedir al banco, cuánto tenemos que tener que depósito listo, así que tenemos más o menos la suma del precio de la casa, en teoría. Ahora tenemos que pensar cuáles son los otros gastos que se pagan comprando una casa. Que es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, cuando veíamos la casa, decíamos, vale, la casa vale 100.000, perfecto, pero no, la casa vale 100.000 más los gastos que hay que añadir, que no te lo dicen si no los pides. Exacto. Si tú no preguntas, no te dicen qué gastos hay que añadir, entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué gastos tenemos que añadir, Ricardo? El más importante, el más grande de todo, el stamp duty, que es prácticamente una taxa sobre el inmueble, que es un porcentaje del valor del inmueble. Por ejemplo, en lo que compran la primera casa, que la primera que declaran que es su primera casa, hasta los 300.000 libras, no hay que pagar nada. Desde los 300.000 libras, todo lo que además se paga al 5%. Por ejemplo, si tenemos una casa de 400.000 libras, 300.000 son gratis, y 100.000 nosotros pagamos solo el 5% de esos 100.000 que van encima. Entonces eso... Hay que calcular porque 5% de 100.000 libras, en este caso, serían bastante. No sé cuánto sería, pero no es como... Son 5.000. Son 5.000. Entonces, es un extra que tú dices 5%, bueno, 5% tampoco es tanto, pero depende de la cantidad. 5.000 libras es una cantidad importante. Exacto, entonces depende de la cantidad de la casa, si es la primera vez que compráis casa o no, este 5% va a ser más o menos, que es una cosa a tener en cuenta. Porque hay que pagarla en el mismo día que te dan las llaves, ¿no? Sí. Es más divertido todavía si no es tu primera casa, que es prácticamente el 5%, desde 250.000 libras es el 5% de toda la suma. Entonces, por ejemplo, tenemos una casa de 500.000 libras, estaba hablando de 25.000 libras solamente de taxas, sí. que es muy alto. Mucho. Desde los 125 hasta los 250 es 2%. Todo lo que es menos de 125.000 no hay taxa que pagar, porque es un inmueble, decimos, ¿cómo se llaman? Affordable housing. Entonces son casas que no sé cómo se dice en inglés. Económica, que son sí. Económicas para la gente que necesita, sí. o son para ayudar, decimos, en general a la comunidad. El próximo gasto, que es el último gasto que tenemos que considerar, es el legal. Aquí se llama conveyancer, o tiene otro nombre. Conveyancer. Bueno, el abogado. El abogado, efectivamente, la persona, el legal que se ocupa de todo el proceso, que maneja el dinero, que se ocupa de ver que los términos son a vantaje de la persona, de nosotros, nos representa de una forma legal. Ellos tenemos que calcular que más o menos costa 2.000, 3.000 libras de todo. Sí, depende. Pero sí, 2.000, 3.000, más o menos. Nosotros éramos más de los de 2.000, pienso. Creo, sí, ya no me acuerdo. Sí, pero más o menos eso es lo que se tiene que esperar, porque ellos tienen que hacer controles, tienen su fee, su ganancia, tienen muchas cosas de que se ocupan, y cuando se paga el dinero, se paga a nosotros, le mandamos dinero a ellos hacen la transmisión oficial, entonces que se ocupan que todo esté hecho en términos de ley. Y a tiempo. Y a tiempo, exactamente. Entonces esos son los 3 gastos que necesitamos, serán 3, ¿no? Sí. Son 3 gastos que necesitamos. ¿Y alguna cosa más que se necesita así muy importante saber? No, ahora revisamos el proceso de principio a fines. ¿De principio a fin? De principio a final, pero bueno, los gastos son la casa, el legal y la taxa. Esos son los gastos. Broker puede ser, puede no ser,
consejo, pedí, Uno habláis, puede compartís. usar Con cuidado también, por ejemplo, el legal también es mucho mejor coger a alguien local, alguien que tenga una oficina, alguien que conocéis, porque hay que seguirlo. O por ejemplo, alguien que se ocupa solamente de compraventa de casa, porque si tienen mucho trabajo, la compraventa de casa no hace mucho dinero a los legales, entonces puede ser que tu caso lo ponen atrás, ¿por qué? Porque tienen algo que le hacen más dinero que le importa más inmediatamente. Entonces, son todas cosas pequeñas para tener un mejor servicio. Muy bien. Último, revisión del proceso de principio al final. Entonces, primero del principio al final, de cuando que ya se encuentra la casa. Decimos, ya sabemos cuánto podemos gastar, ¿no? Vamos a visitar la casa. Encontramos la casa que nos gusta, hacemos la oferta. La oferta viene aceptada porque aquí exactamente hay un precio, pero puede ofrecer menos, igual o más. Depende de la situación del mercado. Entonces, hace la oferta, si la oferta viene aceptada, se llega a la fase que se llama exchange, es cambio. Sí. Es cambio de la documentación, de los contratos, se firma todo. Al exchange se llega a la confirmación del banco que nosotros podemos tener un mutuo, tenemos una pre-approval, una aprobación antecedente, decimos, al hecho que no necesitamos. ¿Okay? Después, al exchange también se paga el depósito del 10%. 10 o 15 o 20, lo que podáis. Lo que sea, lo que se puede, obviamente. Y una vez que hemos acabado, llega el día de completion en inglés y en español. Sí, y en español. con completación, que este paciente te dan la llave en la mano, el banco da el otro dinero el dinero que falta, decimos, a la constructora, a la otra parte, y ya recibe la llave de la casa. Eso puede pasar muy rápido, si es una casa que ya está, una casa donde alguien vive ya, construida. Si es una casa en construcción como nosotros, hemos esperado unos meses antes. Pero claro, depende del caso. Depende del estado de la casa, pero bueno, más o menos este es un proceso de principio al final de cómo se puede comprar una casa en Inglaterra y cómo funciona, decimos, desde el punto de vista de la hipoteca o la parte más, decimos, administrativa. Sí, entonces este es un resumen resumido. Si tenéis alguna pregunta, dejadla en el comentario, intentaremos responderla. No somos expertos, pero lo acabamos de hacer. Exacto, lo acabamos de hacer, por así decirlo. Entonces, si tenéis alguna pregunta, dejadla, intentamos resolverla. Y nada, esperemos que os haya gustado un poco el vídeo o mucho, que os haya informado. Y si estáis en el caso de que estáis comprando una casa, mucha suerte y que todo se consigue. Exactamente. Así que nada, no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a me gusta y nos vemos el siguiente jueves con un vlog. Hasta luego. Adiós.